Para comprender mi relato, debes abandonar la comodidad de las certezas y adentrarte en un mundo donde lo invisible es tan real como el aire que respiras. La historia que comparto no es una advertencia común, ni un simple mito. Es el fragmento de un conocimiento olvidado, un eco de fuerzas que han estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirán mucho después. Los arcontes no son figuras de fantasía ni invenciones de un maestro delirante. Son entidades que habitan en las fisuras de nuestra realidad, gobernando lo que no podemos ver y moldeando el destino de los mundos con hilos que apenas percibimos. Ellos no necesitan que creas en su existencia, porque actúan en las sombras, alimentándose de nuestra ignorancia y de nuestras decisiones inconscientes. Mi historia no es la primera, ni será la última. Es una ventana abierta, un vistazo al vértigo que nos rodea. Tal vez no entiendas todo lo que relato, pero eso está bien. Mi propósito no es darte respuestas, sino despertar preguntas. ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Qué sucede en esos momentos de silencio absoluto, cuando el mundo parece detenerse? Y lo más importante, ¿qué harás cuando esas sombras finalmente crucen el umbral de lo visible? Este relato es para los buscadores, para aquellos que sienten que hay más allá de lo que les han contado. No soy un héroe, ni un mártir. Soy simplemente alguien que vio el velo levantarse por un instante. Y ahora te lo advierto, lo que descubras una vez que decidas mirar cambiará tu vida para siempre. Había pasado gran parte de mi vida estudiando las fuerzas que gobiernan este mundo y los planos que lo rodean, pero jamás pensé que llegaría a enfrentarme cara a cara con un ser como él. Su presencia era algo que no podía ser descrito en palabras humanas, aunque haré el intento. Fue una noche en la que las estrellas parecían más inquietas de lo habitual, como si vibraran al ritmo de un poder antiguo y terrible. Había seguido un rastro durante semanas, una serie de perturbaciones en los flujos del éter que convergían en una región montañosa donde pocos osaban adentrarse. Los ancianos del lugar lo llamaban el vértice del silencio, un nombre que me pareció acertado al sentir el vacío que impregnaba el aire al llegar. Mi propósito era claro: descubrir la fuente de esa anomalía. Lo que no sabía era que el arconte ya sabía de mí. Caminé entre ruinas olvidadas, piedras talladas con símbolos que solo reconocí vagamente de mis estudios. Y entonces lo sentí. Primero, fue un frío que no pertenecía al aire, sino al alma misma. Luego, una presión en mi pecho, como si el mundo se hubiese convertido en un abismo que me tragaba poco a poco. Me giré, y allí estaba. El arconte no era humano, pero su forma era inquietantemente parecida. Era alto, envuelto en un manto de sombras que parecían fluir y danzar como un río negro. Sus ojos eran pozos de un fuego azulado, ardiendo con una intensidad que parecía atravesar la carne y escudriñar directamente mi esencia. No caminaba, sino que flotaba, y su voz no resonó en mis oídos, sino en mi mente, como un eco que vibraba en mi propia conciencia. Shamayú, el que desafía lo invisible. ¿Qué esperas encontrar aquí? No recuerdo haber preparado una respuesta. Mis palabras salieron por sí solas, nacidas del instinto más puro que el miedo no logró silenciar. Busco entender lo que no pertenece a este mundo y, si es necesario, detenerlo. El arconte rió. No era una risa burlona, sino una risa cargada de conocimiento, de siglos,
de algo que yo no podía empezar a comprender. Su presencia se volvió más intensa y por un momento pensé que mi cuerpo no soportaría el peso de su ser, pero algo en mí se negó a caer. Mi voluntad, mi entrenamiento o tal vez mi propia terquedad me mantuvieron de pie. ¿Crees que puedes detener lo que está más allá de tu comprensión? Admirable, pero fútil. Tú no eres más que un fragmento de polvo en la maquinaria infinita. Quizás sea polvo, respondí, pero incluso el polvo puede obstruir la más grande de las máquinas. Su mirada se estrechó y por un instante sentí una punzada en mi mente, como si escudriñara cada uno de mis pensamientos, mis miedos, mis debilidades, pero también mis fortalezas. Su forma pareció fluctuar y entonces comprendí que estaba probándome, midiendo hasta dónde llegaba mi determinación. Eres interesante, humano. Un chisporroteo en un vasto océano de sombras. Muy bien, te concedo un vistazo, pero recuerda, el conocimiento tiene un precio. Y con un movimiento que no vi, sino que sentí, el arconte me mostró algo. No puedo describirlo con precisión. Era como mirar el corazón del universo y darse cuenta de lo insignificante que uno es. Pero también había belleza, un orden caótico que de algún modo tenía sentido. Al abrir los ojos, o tal vez fue mi mente la que despertó, él ya no estaba. Quedé de rodillas, exhausto, pero con una llama encendida en mi interior. Había enfrentado a un arconte y sobrevivido. Más importante aún, había entendido algo crucial. No eran dioses invencibles. Eran antiguos y poderosos, sí, pero no inquebrantables. Y esa chispa de esperanza sería suficiente para mi próximo encuentro. Al día siguiente, al despertar entre las ruinas, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había iniciado este viaje. Había mirado el abismo y éste me había devuelto la mirada. Pero lo más inquietante no era lo que el arconte me había mostrado, sino lo que había susurrado en aquel último momento, justo antes de desaparecer. La llama que llevas dentro arderá hasta consumirlo todo, incluso a ti mismo. Desde entonces, cada noche sueño con esos ojos ardientes, con esa voz que retumba en los rincones más profundos de mi ser. Me pregunto si el precio que mencionó ya lo estoy pagando, si mi obsesión por desafiar a estas entidades no me llevará a un final peor que la muerte. Pero si algo entendí de ese encuentro, es esto. El verdadero peligro no está en los arcontes, sino en nuestra ceguera colectiva ante su existencia. Estas entidades no nos temen porque nos consideran irrelevantes, porque nos ven como piezas en un tablero que ellos manipulan desde las sombras. Y mientras sigamos ignorando las señales, mientras no abramos los ojos a las fuerzas que conspiran más allá de nuestra comprensión, seremos poco más que ganado marchando hacia su matadero. No escribo esto para asustarte, aunque sé que lo hará. Lo escribo porque hay un fuego que debemos encender, un despertar que debe ocurrir. No somos meros espectadores en el teatro cósmico. Somos actores, aunque la mayoría lo haya olvidado. Si yo, Shamayú, un simple estudioso de lo invisible, pude enfrentar a un arconte y vivir para contarlo, entonces tú también puedes hacer algo. El mundo está cambiando. Las estrellas vuelven a inquietarse y los susurros en la oscuridad son cada vez más claros. El día que los arcontes decidan manifestarse abiertamente será el día en que nuestra civilización se enfrente a su prueba más grande. La pregunta no es si estamos preparados, porque no lo estamos. La pregunta es si seremos capaces de encender esa chispa cuando llegue el momento.
Y si no lo somos, entonces todo lo que amamos, todo lo que somos, será consumido por su sombra. Recuerda mis palabras. Algún día, cuando sientas ese frío en el alma y veas esas sombras danzar frente a ti, sabrás que el momento ha llegado.